Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Joel Aguilar Fernández, diseñador industrial y museográfico con 30 años de experiencia en el campo de los museos. Ha participado en la planeación y diseño de múltiples exposiciones, museos y espacios de exhibición. Fue subjefe del Departamento de Exhibición en el Museo Nacional de Arte, MUNAL, y posteriormente coordinador del proyecto museográfico dentro del programa de remodelación de este recinto denominado MUNAL 2000. Puso en operación el Departamento de Diseño Museográfico del Museo Nacional de Arte, ocupando la jefatura del mismo hasta abril del 2005, teniendo bajo su responsabilidad la planeación y diseño del programa de exposiciones temporales. De mayo del 2005 a agosto del 2012, se desempeñó como jefe de diseño museográfico del Museo Universitario de Ciencias y Arte MUCA Campus y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC. Como parte del equipo de trabajo para la apertura del nuevo Museo Universitario de Arte Contemporáneo, colaboró en el equipo de diseño museográfico e iluminación. Participó también en el diseño museográfico y la iluminación de la Galería Universitaria Colección Andrés Blanstein del CCUT, con sede en el inmueble que ocupaba la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco. En 2010, en conjunto con la Autoridad del Espacio Público y Museográfica SC, realizó la coordinación museográfica de los proyectos del Museo Nacional de la Revolución y del Museo del Tequila y el Mezcal. Participó en la coordinación museográfica y multimedia del Museo Internacional del Barroco en Puebla y en el proyecto de remodelación arquitectónica del diseño museográfico del Museo de las Aves de México en Saltillo. En el proyecto museográfico itinerante sobre la historia del himno nacional mexicano, a cargo de Segov, presentando por el Archivo General de la Nación. Entre los proyectos recientes en curso se encuentra la asesoría arquitectónica del proyecto museográfico de la Casa Estudio Leonora Carrington, en colaboración con la UAM, distintos proyectos de diseño museográfico para el Museo del Objeto, la asesoría del proyecto del Museo Internacional de Arte MINT-Art en Guadalajara, Jalisco, y diversos proyectos expositivos para el Palacio de Hierro. Actualmente se desempeña como subdirector de exposiciones del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y es socio fundador de MAP Museógrafos, oficina que realiza proyectos museográficos, asesorías y producción enfocada a museos, exposiciones, y es académico de la especialización de proyectos museales que coordinan la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el MUAC. Disfruten. Bueno, el día de hoy estoy muy contenta de recibir con nosotros a Joel Aguilar. Joel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Rocío. Buenos días. Gracias por tenerme. No, muchas gracias por querer cotorrear con nosotros el día de hoy. Qué padre, qué Joel bueno. es un profesionista muy especial, entonces estoy muy contenta de poder recibirlo el día de hoy. Y como yo no presento y me gusta que presenten, ¿nos puedes contar un poquito, por favor, Joel? Claro, por supuesto. Bueno, mi nombre es Joel Aguilar. Soy el subdirector de exposiciones del MUAC en este momento. Eh, Tengo 20 años trabajando para la UNAM, pero pues me gustaría contarles cómo llegué yo hasta este momento de mi vida, ¿no? Yo estudié diseño industrial en la Universidad Iberoamericana. Y ahí en los últimos semestres me tocó una materia interesante que era diseño de exposiciones. Entonces, esa materia, pues todo el mundo pensaba que era una materia de diseño de exposiciones como para temas comerciales, ¿no? Ya. Pero resulta que esa materia era una materia completamente diferente a lo que todos esperábamos y era una materia que en realidad era diseño de exposiciones para museos y nos la daba Héctor Rivero Borrell. Muchos de mis compañeros pues salieron huyendo de esa clase, ¿no? Porque no era lo que esperaban.
y pues nos quedamos algunos, ¿no? Ujú. Y algunos que nos quedamos, pues seguimos adelante en esto y descubrimos pues un universo súper interesante de posibilidades que hacer con una licenciatura como lo que es diseño industrial, ¿no? Sí. En esa época de mi vida, pues todo el mundo quería hacer muebles, quería hacer producto, quería hacer... Mm. Y pues la realidad es que las posibilidades eran pocas. Había varios compañeros que tenían la posibilidad de venir de familias que producían mobiliario o vendían mobiliario de oficinas, que estaban como metidos en el medio y pues entonces esta materia claro que no les hacía mucho sentido, ¿no? Pero Ya. bueno, a mí me hizo todo el sentido de la vida y en ese momento también estaba yo en el periodo en el que tenía ya que hacer mi servicio social. Ujú. Entonces, pues lo lógico era hacerlo con Héctor en el Franz Mayer. Héctor era el director del Franz Mayer. Ah, wow. Pero también surgió en ese momento una posibilidad de tomar un curso en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que era de diseño gráfico para exposiciones en museos, ¿no? Órale, Lo descubrí, empecé a ir a ese curso y ahí conocí el curso de manera extraña y lo tomaba casi pura gente que trabajaba en el MUNAL. Ahí conocí órale. a todo el equipo del MUNAL y entonces empezaban a montar una exposición de José Agustín Arrieta y me invitaron justamente a ver cómo era un montaje, ¿no? Ujú. Entonces, entre la clase de Héctor, entre el curso y entre la invitación y vivir de primera mano lo que era un montaje en un museo, me enamoré por completo de lo que era el trabajo en un museo desde la perspectiva de hacer diseño de exposiciones, ¿no? Ujú. Entonces, hice mi servicio social en el MUNAL, lo hice justamente en el área de exposiciones y después estuve fuera como un año más o menos, obviamente con la intención y buscando poder regresar o integrarme al MUNAL o a otro lugar para hacer eso. Y me habló la directora del MUNAL, que en ese entonces era Graciela de la Torre, y me invitó justamente a trabajar en el equipo de museografía, porque alguien de ese equipo salía y Wow. justo era una plaza que era interesante para mí, ¿no? O sea, que era lo que estaba yo buscando. Claro. Pues ahí estuve yo prácticamente 10 años. En esos 10 años, claro, no me dieron un proyecto a mí solo desde el principio. Mm. Hacía muchas cosas, sobre todo me tocaba ver temas de montaje, coordinar montajes con el equipo de montaje del museo. Ujú. Y ya más adelante me tocó hacer mi primera exposición, que fue una exposición chiquita, interesante, de este personaje que hizo los núcleos escultóricos del Monumento a la Revolución. Órale. Eh, una exposición de esculturas muy chiquitas, digamos como esculturas a escala de proyectos más grandes, y ese Ya. fue mi primer proyecto, ¿no? Entonces, después de estar trabajando ahí un rato, surgió el tema de la remodelación del museo, que esto fue en el 98. Empezamos a trabajar en ese proyecto en 98. Durante todo 99 se hizo la remodelación del museo y se inauguró en 2000 un proyecto que se llamó Munal 2000, ¿no? Ujú. Eh, Después de esa inauguración, la que era mi jefa se fue del museo, se fue a trabajar a otro lado, y a mí me ascendieron a su cargo, ¿no? Entonces ya me Órale. tocó hacer esa, digamos, como ese gozne entre lo que ella hacía antes, que tenía que ver también con registro de obra, y Ujú. más bien separarlo en dos áreas diferentes, una que era registro de obra y la otra que ya era museografía como tal, diseño museográfico como tal, ¿no? Entonces tuve esa posibilidad y esa fortuna de que el Departamento de Diseño Museográfico del MUNAL empezó ahí en el 2000 y empezó con nosotros, digamos, con ese equipo que venía del proyecto de remodelación. Nos quedamos a ya estar haciendo las exposiciones del MUNAL, ¿no? Eso lo Ujú. hicimos por 4 años y en el 2004 justamente es cuando a Graciela la invitan a la UNAM para hacer el proyecto del MUAC y, Oh. y entonces ahí buena parte del equipo del MUNAL viene a la UNAM, Ujú. venimos al MUCA Campus, o sea, a tomar el MUCA Campus, a trabajar en el MUCA Campus con su proyecto de exposiciones que ya tenía y otra parte pues que se generó desde la gente que venía del MUNAL, ¿no? Y estuvimos ahí de 2004 a 2008 en lo que también llevábamos el proyecto del MUAC, ¿no? Ujú. Nos tocó participar justamente en la parte de diseño de exposición, de diseño de salas de exposición y el equipamiento de salas. A mí de Wow. manera específica me tocó trabajar en algunos de los proyectos inaugurales y me tocó sobre todo el tema de la iluminación de salas. Había una persona que estaba viendo como la iluminación general del museo, pero se quedó, digamos, solo con los espacios de público que no tenían obra, ¿no? Y a Ah, nosotros nos tocó trabajar la parte de iluminación de museos.
que fue una parte pues bien interesante porque íbamos contra el tiempo, ¿no? El museo tenía que inaugurarse en el 2008, que sucedió con muy buenos resultados, y pues tengo aquí prácticamente el año próximo cumplo 20 años trabajando para la UNAM y Wow. trabajando en el MAC. ¡Órale! Pues qué viaje tan increíble, ¿no? Sí, 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 así es como llegué hasta acá, ¿no? Sí, Este, Así es como estoy haciendo esto que hago todos los días y que me encanta porque además es un trabajo que todos los días tiene alguna cosa diferente, ¿no? Es un trabajo en sí, el que no te puedes aburrir porque siempre hay algo nuevo. El sí, museo es muy dinámico, el museo cambia muchísimo de exposiciones, ¿no? Aquí el tema que es completamente diferente al Munal es que aquí todos los artistas pues son artistas contemporáneos y están vivos, ¿no? El Munal ya. tenía la posibilidad de trabajar con puros artistas muertos, que pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Claro. Igual que trabajar con artistas vivos, ¿no? Que los artistas vivos pues siempre hay su grado pues de complicación, pero siempre es una parte que lo hace muy dinámico y muy interesante el trabajo, ¿no? Sí, Entonces, pues esa parte es lo que hace padre el trabajo todos los días. claro. Y se me hace bien bonito que vengas de diseño industrial. Yo di 8 años clases en diseño industrial, entonces siempre intentaba empujarlos hacia diseño expositivo. Sí, es una parte complicada porque, o sea, la gente piensa que esto, pues bueno, es que cuando tú eres nuevo en el tema de los museos, ¿no? O sea, te puede gustar venir a ver exposiciones y demás, Ya. pues nunca tienes claro cómo acaban las cosas en la sala, ¿no? O sea, y Ujú. realmente el museo te presenta las cosas ya de una manera en la que a lo mejor es difícil cuestionar cómo está instalada una cosa o por qué está instalada una cosa, sobre todo en los Ya. museos de arte contemporáneo, que cualquier cosa puede ser arte, ¿no? Sí, Entonces es complicado y pues sí, no mucha gente se mete en este campo, pero la realidad es que yo pienso que cada vez hay más interés, sobre todo de los arquitectos más que de los diseñadores industriales, en hacer sí. museografía. Por ejemplo, en mi equipo hay dos arquitectos y hay una diseñadora industrial, Mm, pero casi siempre tengo más arquitectos que diseñadores industriales. O sea, históricamente he tenido más arquitectos que diseñadores industriales, ¿no? Pero sí, pero funciona muy bien las dos cosas, ¿no? Porque los arquitectos ven mucho el tema del espacio, ¿no? Y el diseño industrial ya ve el tema del mobiliario. Por ejemplo, una vitrina, una base, algún mobiliario especial para una exposición. Pues esa parte lo hace interesante de cómo se conforma así el equipo, ¿no? O sea, yo creo que el equipo claro. ideal es sí tener un arquitecto, tener un diseño industrial y tener un diseñador gráfico, ¿no? Claro, Sí, 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 creo súper que básico. eso es interesante en ese sentido, Sí. ¿no? ¿Cómo ves? Oye, y por ejemplo, ¿qué es lo que más disfrutas? Así como día a día, si estás en el museo, ¿qué es lo que más disfrutas? Proceso de diseño, construcción, montaje final, proceso de iluminación. Ya. ¿Qué es Pues lo que... mira, a mí lo que más me gusta es la parte de la iluminación. O sea, y normalmente es en lo que participo más dentro del proceso. La Ya. realidad es que o sea, cuando entré yo al MOAC, yo era el jefe de diseño museográfico. Entonces sí hacía mucho diseño yo. O sea, los proyectos del año que son como entre 12 y 15 proyectos, nos Ujú, los dividíamos, digamos. A mí me tocaba coordinarlos todos, pero llevaba yo uno o dos proyectos en el año en específico y sí ujú, me tocaba hacer diseño, ¿no? Pero desde que estoy desde el otro lado, digamos, en la subdirección, ya hago muchísima gestión y hago una parte administrativa que no es la parte que más me gusta, ¿no? Pero es la parte que viene, pues, con el cargo, ¿no? O sea, que es inevitable. Entonces hago muchísima más gestión y pues me toca ya trabajar un poco más como cuando doy clases, digamos, ¿no? O sea, de revisión de ujú, proyectos, ¿no? Entonces, normalmente lo que sucede es que el equipo genera los proyectos, vienen conmigo, los revisamos y hacemos correcciones, ¿no? Así como un proyecto ujú, arquitectónico tal cual de esa manera. Ya no diseño yo propiamente una exposición en particular porque ya no me da la vida, ¿no? Pero ujú, está padre porque afuera, o sea, en el trabajo que tenemos afuera, ahí sí nos toca hacer diseño, ¿no? Esa parte todavía, o sea, digamos, con la oficina, con MAP Museógrafos, que así se llama sí, nuestra oficina, todavía hago diseño ahí, ¿no? O sea, porque en realidad pues solo somos dos personas, es mi socio y yo,
Ella le mete mucho más al diseño que yo y a mí me toca ver en ese proceso, me toca ver sobre todo la parte como de producción, o sea, de cómo bajar a Ujú. planos las cosas, cómo hacer la realidad y demás, ¿no? Pero regresando un poco a lo que me preguntabas del día a día, Ujú, pues en realidad disfruto mucho el tema de esa revisión de proyectos que te digo, ¿no? ujú. Y te digo, disfruto mucho sobre todo, más que el tema de la construcción, el tema del montaje y el tema de la propuesta de iluminación, digamos, ¿no? O sea, Wow. en el MUAC no hay mucha posibilidad de jugar tanto con la iluminación, porque la iluminación es un sistema que si pones a revisar qué es lo que hay en museos más nuevos, pues el sistema que tenemos es un sistema muy básico, ¿no? O sea, son rieles y son lámparas y no hay mucho más, ¿no? O sea, tenemos dimmers y ya, ¿no? A lo mejor sí tenemos un stock de lámparas para usos mucho más específicos, donde tenemos que iluminar con un Fresnel, que la luz quede muy ajustada a una pieza y demás. Ujú. Eso es lo que más me gusta quizás de lo que hago, ¿no? Pero sobre todo, ahora ya me volví mucho del tema de, pues, del calendario, los tiempos y el seguimiento, y disfruto mucho también que las cosas salgan a tiempo. Ya, Algo que pasó desde que llegamos a la UNAM y desde que estamos en el MUAC, es que ya no corremos tanto, ya no nos quedamos a trasnochar para dejar montajes listos, ¿no? ya. Eso es algo que creo que es interesante lograr, ¿no? Porque sí tiene que ver, Sí, pues, con un tema de ir subiendo escalones y con un tema de, pues, de manejar muy bien los tiempos, los cronogramas, porque, por ejemplo, en el Munal nos pasaba muy seguido. Yo creo que todo el tiempo que estuve en el Munal, hasta el último día que estuve en el Munal y en la exposición, no logramos acabar a tiempo, sin tener que malpasar un poco, ¿no? O sea, malpasar ya, refiriéndome a pasar un par de días sin dormir o que están inaugurando y nosotros estamos saliendo por la otra puerta, acabando de montar algo, ¿no? Entonces, eso es interesante ahora del trabajo acá, ¿no? Que fue una cosa que yo me propuse desde que llegué acá. Dije, yo no quiero tener que correr para inaugurar. Obviamente hay situaciones en las que sucede, ¿no? Porque en el tema del arte contemporáneo de pronto pues hay artistas que no tienen todas las piezas cerradas, hay cosas que de ya, pronto salen que no se resolvieron en el plano, que no se resolvieron en las reuniones y que pues ya en el montaje suceden y a ya. veces tenemos que resolver ahí sobre la marcha. Pero bueno, también es parte de lo que hace, como te decía, interesante el trabajo, ¿no? Sí, claro. Y aquí siempre hay esa posibilidad, pues, de que hay un margen de error con el que trabajamos y pues que lo tenemos también muy estudiado y que podemos manejar muy bien para evitar correr en los montajes y estar listos para las inauguraciones, ¿no? Híjole, pues eso está de felicitarse, ¿no? Porque creo que sinceramente parte de la, o sea, como parte del show de la disciplina es que siempre tienes que andar, o no llegaron las cédulas, o los viniles no están listos, o quien hacía el diseño gráfico llegó un poco tarde, los de la impresión se tardaron, o sea, siempre hay como sus dramas. Entonces, qué chido, qué orgullo poder decir que sale todo bien, ¿no? O sea, como a tiempo. Sí, sí, la verdad es que eso sí es algo interesante. Y luego de pronto el resto del equipo, sobre todo la gente que llega nueva, o sea, no entiende cómo de un día a otro pasan tantas cosas y cómo, o sea, Ah, alguna característica que busco cuando contratamos a gente nueva, pues es gente que no sea muy aprensiva y muy nerviosa con el tema del trabajo, ¿no? O sea, porque nos hemos ya. dado cuenta que cuando pasa eso, las decisiones que tomamos no son las mejores y Ujú, perdemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que tratamos de que todo fluya, no, no tratamos de preocuparnos en exceso por lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, ujú. le ponemos toda la intención y todo el trabajo, pero pues bueno, siempre sabemos que las cosas van a salir y la idea es que salgan a tiempo y que estemos de acuerdo a los cronogramas del museo, ¿no? Esa parte es interesante, ¿no? Claro. Oye, exposición favorita. Pues yo creo que una de las sesiones favoritas fue casi cuando abrimos en el MOAC, que fue la de Sildo Mireles, un artista brasileño. Esa exposición ocupó casi todo el museo, ocupó Mm, que fueron tres, cuatro, cinco salas del museo y eran mega instalaciones gigantescas. Él es un artista que, pues cuando vino ya era un artista que quizás tenía unos 60 años, más o menos, ¿no? ujú.
vino, que habrá venido como en 2010, yo creo, fue que lo tuvimos acá, no me acuerdo muy bien, pero disfrutamos mucho el trabajo con él porque es un tipo que, eso es algo curioso, normalmente los artistas que tienen esa trayectoria son personas mucho más amables de lo que la gente piensa, o sea, la gente siempre los ve como inalcanzables, pero me refiero, por ejemplo, a él específicamente, a Nish Kapoor, ¿no? Mm, Eh, estos artistas que son mucho más consagrados tienen las cosas muy trabajadas y entonces no te transmiten su desesperación ni te transmiten su miedo de que las cosas no salgan bien, ¿no? O sea, realmente más bien te dan confianza todo el tiempo de que las cosas van a salir, pues porque tienen todo muy planeado. ujú, Entonces esa parte es interesante porque trabajando de esa manera, pues tú tampoco te presionas tanto, ¿no? O claro. sea, hay instructivos claros para hacer las piezas. Por ejemplo, en este caso de lo que eran mega instalaciones, pues trabajamos prácticamente un año antes con ellos. Esta exposición venía del Tate Modern en Londres. Uf, Entonces, ya teníamos mucho feedback de ellos para saber cómo trabajaba Silo, qué esperaría de nosotros, qué teníamos que tener listo para cuando él llegara empezáramos a instalar. Pero fue un proyecto súper, súper interesante en ese sentido, porque realmente fue un proyecto de colaboración con Tate y fue un proyecto de colaboración con el equipo de Sildo, ¿no? El equipo de Sildo llegó mucho tiempo antes, empezamos a trabajar con ellos en los montajes más complicados, más complejos. ujú. Y pues después Sildo llegó un par de semanas antes a hacer ya detalles, a checar cosas más específicas de las piezas, pero fue un montaje que a pesar de lo complejo, pues caminó muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que la colaboración estuvo interesante, ¿no? Qué chido, Eso estuvo padre, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. qué chido. ¿Y cómo pensarías o cómo crees tú que tu experiencia como docente la aplicas como de manera cotidiana? Porque a veces se mezcla y a mí me divierte mucho como encontrar como respuestas como en esas dos cosas, ¿no? Montaje, o sea, montaje como chamba profesional, pero también Ujú. la docencia como que siento que enriquece un montón. Sí, fíjate que es algo que descubrí justo en la pandemia, porque fue en la pandemia cuando empecé a dar clases. Nunca había dado clases antes, había dado, ya sabes, alguna plática, una cosa así, Ujú. ¿no? Y eso justo en la pandemia descubrí que era algo que me gustaba mucho, ¿no? En Ah, la pandemia tuve la fortuna de que me invitaran de la Facultad de Arquitectura. Es un programa que tiene la Facultad de Arquitectura de la UNAM con ujú. nosotros, con el MAC, ¿no? En el, la especialización en proyectos museales, se llama, ¿no? Y Órale. entonces, en realidad, es un tema un poquito complejo por la gente que llega a tomar el programa, porque es Ah, un programa para titulación, o sea, lo puedes tomar en lugar de hacer tu tesis, ¿no? Entonces, la primera generación era una generación extraña porque había gente de muchas disciplinas, inclusive de gente que decías, no entendías por qué estaba tomando la especialización, porque había, por ejemplo, abogados, había. órale. Entonces, lo interesante fue, digamos, hacer como esa evaluación del grupo y decir, bueno, o sea, ¿cómo puedo yo, que estoy de este lado y que trabajo en el museo, o sea, Ujú. tratar de sacar lo mejor de esas personas que están en ese equipo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, alguien que esté estudiando leyes, ¿no? Y decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor tú vas, o sea, como todo se trabajó a través de proyectos, ficticios, digamos, ¿no? O Claro. sea, se escogieron proyectos, digamos, de museos o de exposiciones que no existían y a partir de eso se trabajó, digamos, desde la planeación hasta la curaduría y poner en marcha el museo. Sí. Esa parte era interesante. Por ejemplo, en el caso del abogado era, a ti te toca ver, por ejemplo, que toda la obra que va a venir tenga sus derechos de autor bien revisados, ¿no? O te toca hacer el contrato para el artista, ¿no? O Ajá. sea, tomarlo de otra manera, porque el cuate, por ejemplo, decía, es que yo no sé hacer planos, es que yo no entiendo el espacio. Bueno, pero tú sí eres una parte importante del equipo, porque a ti te toca ver esto. Y él, por ejemplo, sí es que yo no sabía que en el museo hacían eso, ¿no? O sea, yo Claro. nunca pensé que para mí podría ser un campo de acción trabajar en un museo, ¿no? O sea, Ya. entonces esa parte como de que la gente llegó así como nada más por cubrir el requisito y poder titularse, ¿no? Se Ujú. volvió una parte interesante, un reto desde los que dábamos las clases, de decir cómo incorporamos a alguien que esté estudiando esa cosa, ¿no? Sí.
y que pueda formar parte de un equipo de museo, ¿no? O sea, que él entienda que puede ser una posibilidad en el futuro trabajar para un museo desde ese lado, ¿no? Ah, qué Eh, chido. Esa parte está interesante, ¿no? O sea, ya el segundo año de clases ya casi era mucha gente de arquitectura o de diseño, ya era mucho más enfocado en el tema, ¿no? Sí. Pero fue interesante y fue un reto, padre para resolver, que en ese primer año había gente de otras disciplinas, ¿no? Ujú. Que también estaba un poco como desanimada porque decía, bueno, yo esto lo estoy tomando, o sea, casi siempre hacían el anuncio, no, pues es que esto yo solo lo estoy tomando para titularme, ¿no? O sea, pero pues decíamos, o sea, tampoco se vale que solo lo estés tomando para titularte, te tienes que llevar No, no, algo de no. aquí, ¿no? Claro. Y esa parte, te digo, me gustó mucho y pues la verdad es que siempre tengo gente joven en mi equipo. Ya. Entonces esa parte es interesante porque la gente que llega no es gente que haya tenido mucha experiencia en museos o no ha tenido nada de experiencia en museos, ¿no? Nos ha tocado mucho tener gente que hace su servicio social con nosotros y que Ajá. de pronto existe una vacante y existe la posibilidad de que se queden, ¿no? Entonces tienen, digamos, como esa mini experiencia que es el servicio social, Sí. pero pues después sí es, o sea, cómo transmites tú tu conocimiento, ¿no? O sea, que también tiene mucho que ver con la experiencia, el trabajo de nosotros tiene mucho que ver con la experiencia, no es Claro. que yo les comparta, o sea, el tema de diseñar una base, ¿no? O sea, porque pues Ya. eso al final tiene que ver con tu profesión más que con tu experiencia, ¿no? Sí. Pero ¿por qué hacemos las cosas de una manera y no de otra? ¿Por qué los planos tienen que ser de una manera? ¿Por qué no hay que hacer un render desde el principio? Porque el proceso de trabajo con un curador es muy largo y entonces hiciste el render desde el principio, perdiste el tiempo. O sea, es un poco trabajar desde ese lado con ellos, ¿no? Porque pues sí, cuando llegan sin saber mucho, pues te sientas con ellos, les das un proyecto más chiquito, estás Mm. muy atrás de ellos todo el tiempo. O sea, realmente estás haciendo esa labor de un profesor, por ejemplo, de proyectos, uno en la universidad, ¿no? De arquitectura, ¿no? O sea, que Sí. te dan el proyecto y pues que realmente estás atrás, 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 revisión, 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 revisión. Esa parte es muy interesante y esa parte pues sí es algo que vemos todos los días. Y la verdad es que es algo padrísimo cuando ves cómo hace clic lo que tú estás transmitiéndole a esas Claro, personas, ¿no? O sea, cuando están ya después ves cómo aplican eso que tú les transmitiste, ¿no? claro. Y inclusive ves cómo lo aplican y cómo hay otras soluciones que a lo mejor tú no habías visto y que ellos ya están viendo, ¿no? Esa parte es bien interesante. Sí, sí, el trabajo colaborativo luego es bien chido por eso, ¿no? Su- Sí, Sugiere cosas muy interesantes que no, que varias cabezas piensan mejor que una, exacto, ¿no? exacto, sí, 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 sí. Y pues el trabajo del museo es así, es completamente interdisciplinario, ¿no? O sea, Sí. te digo, o sea, no solo somos nosotros, sino las otras áreas del museo, pues es súper interesante trabajar con todos. Y justo cuando llega a servicio social, lo que hacemos es que les damos una especie como de tour de trabajo por varias áreas del museo, ¿no? O sea, están con nosotros un rato, están Mm. con nosotros, por ejemplo, con la gente de conservación, ¿no? Sí. Entienden cómo también el trabajo de nosotros se puede aplicar a la parte de conservación, por ejemplo, el museo que tiene una colección importante de arte contemporáneo, pues hay muchas piezas que llegan sin tener, por ejemplo, un instructivo de montaje, ¿no? Entonces nosotros apoyamos en ocasiones con esos instructivos de montaje, hacemos ciertos planos, hacemos ciertos dibujos para que ya la pieza que se incorpora a la colección tenga su expediente completo y quien llegue Mm. después de nosotros pueda abrir el expediente, ver el instructivo y saber que la pieza se monta de una manera, ¿no? Ah, qué Esa chido. parte es interesante, ¿no? Pero Sí. pues les toca ver de todo, te digo, y les toca arrastrar el lápiz, cargar carpetas, les toca de todo les toca, ¿no? Esa parte es interesante, ¿no? Qué chido. ¿Quisieras hacer algún comentario final o un cierre? Pues mira, me gustaría platicarte un poco de lo que es el despacho, o sea, creo que Sí, esa parte es interesante, sí, por favor. porque todo lo que hemos hecho ahí, tiene que ver por completo con lo que hemos tenido trayectoria en el museo, ¿no? La verdad es que ha sido interesante esa parte porque hemos tenido la fortuna casi siempre de que la gente nos busca por lo que hacemos aquí en el museo, ¿no? O sea, Ah, claro. nuestro portafolio de pronto, no que no sea relevante, pero es secundario porque la gente viene y te dice, es que yo sé que tú trabajas en el MUAC y Ah, entonces yo quiero que tú nos ayudes con este proyecto porque trabajas en el MUAC, ¿no? O sea, el MUAC es una super carta de presentación claro. y casi siempre, te digo, hemos tenido la fortuna de que la gente nos busca, ¿no? Ujú. O colegas con los que trabajamos nos recomiendan y entonces la gente nos busca desde ese lado, ¿no? O sea, Mm. realmente
también como el trabajo del MUAC es muy intenso, no tenemos el tiempo que quisiéramos para dedicarle al despacho, ¿no? Ajá. Sobre todo en el tema de atraer proyectos. Y realmente estamos un poco a lo que recibimos, ¿no? Y la verdad es que desde que empezó el despacho hace un montón de años, hemos tenido la fortuna de que cada año tenemos proyectos en los que nos busca la gente, ¿no? Y tenemos pues ya, digamos, cierta clientela, por llamarlo de esa manera, ¿no? No me gusta Ujú. mucho el nombre, pero es interesante cómo nos buscan desde ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos proyectos muy seguido con el Museo del Objeto, que está en la Colonia Roma. Es un museo Ah, chiquito, pero es un museo con el que disfrutamos muchísimo cómo hacemos los proyectos con ellos. Es un equipo chiquito, la colección es impresionante, es una colección pues ellos lo llaman de diseño, pero realmente el nombre es el correcto, es un museo de objetos, es un coleccionista que colecciona lo que se te ocurra, ¿no? La última exposición que hicimos con ellos, por ejemplo, era de un tema de salud y entonces él tiene una colección de medicina impresionante, o sea, de carteles, de publicidad, de sí. cajas de medicinas, de recetas médicas, de mobiliario, entonces son proyectos bien, bien interesantes, ¿no? Y ahora lo novedoso que hemos estado haciendo últimamente es trabajar con tiendas departamentales, específicamente con el Palacio de Hierro. El Órale. Palacio de Hierro también tiene un área que es el área de experiencias, ¿no? Y esa área está muy interesada en tener o darle, digamos, a la gente que va a comprar a la tienda, darle como ese plus de ver una exposición o un mini proyecto de arte, ¿no? Entonces hemos hecho Órale. con ellos ya 5 exposiciones desde hace unos años y todas tienen que ver con un tema de algo que vende la tienda, ¿no? O sea, por ejemplo, el Palacio de Hierro fue el primero que empezar a vender lavadoras en México, ¿no? Entonces hubo una exposición justamente con la temática de cocina, ¿no? Entonces esa parte es bien interesante porque es otro modelo completamente diferente de trabajo, ¿no? Ahí se Sí. montan los proyectos en un par de días nada más, o sea, trabajamos como locos 6 meses antes con ellos, ¿no? Pero pues es como montar una exposición de museo tal cual, o sea, necesitas hacer cartas para pedirle obra a los coleccionistas, necesitas sacar seguros, transporte y demás. Esa parte está bien padre, ¿no? Es una posibilidad que además descubrimos también, pues con clientes privados, ¿no? Esa parte está padre. Qué chido. Ay, pues, Joel, muchas gracias por querernos contar. Y estoy muy contenta de que sí pudimos aterrizar esto y pudieras compartirnos todo pues este conocimiento y como todas estas conexiones tan chidas. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío, gracias porque finalmente se dio la oportunidad. Sí. ¿Eh? Muchas gracias. Sí, pues bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias. Sí. Aquí estamos a la orden. ¿Eh? Vale, bye. Bueno, bye. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.